En las últimas décadas de la Edad del Bronce tuvo lugar uno de los colapsos más profundos de la historia. En torno a 1200 a.C., una oleada de destrucción recorrió el Mediterráneo oriental, arrasando estados poderosos que habían perdurado siglos y transformando para siempre el mapa político del mundo antiguo. La debacle fue generalizada y sin precedentes. El imperio hitita, que rivalizaba por la hegemonía con Egipto, desapareció sin dejar rastro. La Grecia micénica, el mundo de Agamenón y Aquiles, se fragmentó en comunidades aisladas. A lo largo de la costa del Levante, prósperas ciudades comerciales quedaron reducidas a cenizas. Los hallazgos arqueológicos de Troya indican que la legendaria ciudad también cayó en aquella época convulsa. Sus murallas fueron derribadas y sus calles quedaron cubiertas de puntas de flecha, lanzas y restos carbonizados. Egipto, Babilonia y Asiria sobrevivieron a la tormenta, pero salieron de ella muy debilitados. Su influencia se redujo, muchas provincias escaparon de su control y sus arcas quedaron vacías. En el centro de esta catástrofe se encontraban los llamados pueblos del mar, una alianza de grupos tribales cuyos ataques se convirtieron en una de las principales causas del colapso del mundo de la Edad del Bronce. En este vídeo intentaremos reunir los fragmentos de testimonios procedentes de numerosas fuentes para comprender quiénes fueron estos y qué fue de ellos. La primera mención de los pueblos del mar se remonta a una época anterior al colapso de la Edad del Bronce. En el segundo año del reinado de Ramsés II, unos piratas conocidos como los Sherden atacaron Egipto. Ramsés II rechazó la incursión en el delta del Nilo y capturó a varios de ellos. La inscripción de la estela de Tanis relata el ataque y su posterior captura y describe la amenaza constante que representaban para las costas mediterráneas. Los indómitos Sherden, a quienes nadie había sabido jamás cómo combatir, llegaron audazmente en sus barcos de guerra desde el corazón del mar, sin que nadie pudiera hacerles frente. Los Sherden capturados fueron más tarde incorporados al ejército egipcio. En el año 1274 a.C., las tropas de Ramsés II y del rey hitita Muwatalli II se enfrentaron en una gran batalla cerca de la ciudad de Kadesh, en el sur de la actual Siria. De este enfrentamiento se conservan testimonios tanto egipcios como hititas. En la batalla, los Sherden formaban parte de la guardia personal del faraón. Los pueblos del mar vuelven a aparecer en las fuentes egipcias durante el reinado del faraón Meremptah. En el año 1208 a.C., un príncipe libio llamado Merjei formó una alianza con varias tribus que más tarde serían conocidas como los pueblos del mar. No se trataba de una incursión rápida, sino que los invasores avanzaban acompañados de sus familias. Mujeres, niños y ancianos marchaban junto a los guerreros, transportando sus pertenencias en carros. Buscaban una nueva tierra en la que establecerse. Una extensa inscripción en los muros del templo de Karnak relata esta invasión. La batalla fue sangrienta. Según fuentes egipcias, murieron más de 6.000 atacantes y más de 9.000 fueron capturados junto con sus familias y posesiones. Meremptah proclamó una gran victoria, ya que sus tropas habían logrado detener la invasión. La gran inscripción de Karnak menciona sus nombres: Ekwesh, Teresh, Luka, Sherden y Shekelesh. Los escribas de Meremptah describieron a los invasores como gentes del norte llegadas de todas las tierras, y los retrataron como hombres desesperados que pasan el día marchando y luchando para llenar sus vientres. Han venido a Egipto en busca de alimento para sus bocas. Después de aquello, Egipto vivió 30 años de paz, hasta que los pueblos del mar intentaron invadirlo de nuevo. Este episodio quedó recogido en una inscripción de los muros del templo funerario de Ramsés III en Medinet Abú. Los países extranjeros tramaron una conspiración en sus islas. De inmediato todas las tierras fueron devastadas y saqueadas bajo su presión.
y no hubo tierra que pudiera resistir su armamento, desde Hatti, Kadesh, Carquemis, Arzawa y Alasilla en adelante. Todos fueron cortados al mismo tiempo. El campamento fue establecido en Amurru. Expulsaron a los habitantes de allí y esa tierra se volvió como si nadie hubiera nacido en ella. Avanzaron hacia Egipto y el fuego fue preparado para ellos. Entre ellos estaban los Peleset, Tejeker, Shekeles, Denen y Hueshes. Extendieron sus manos hasta el mismo borde de la tierra, y sus corazones se llenaron de fe y no conocieron dudas. Los pueblos del mar atacaron Egipto simultáneamente por tierra y por mar. Ramsés III derrotó primero a sus fuerzas en la batalla terrestre de allí, y después atrajo su flota hasta una trampa en el delta del Nilo, donde también les infligió una derrota aplastante. Los que llegaron hasta mis fronteras, su estirpe ya no existe, su corazón y su alma quedaron destruidos para toda la eternidad. A quienes avanzaron juntos desde el mar los recibió una cortina de fuego ante las desembocaduras de los ríos, mientras una empalizada de lanzas los cercaba en la orilla. Los hicieron entrar en la trampa, los rodearon y los abatieron en la costa. Allí fueron muertos y amontonados en pilas de principio a fin. Nuestra siguiente fuente no procede de Egipto, sino de Ugarit, una gran y próspera ciudad comercial de la costa de Siria. Se trata de una carta que Amurapi, rey de Ugarit, envió al rey de Alasilla. Esto es lo que escribió: «Los barcos enemigos ya han llegado. Han incendiado mis ciudades y devastado mi país. ¿Acaso no sabes que todas mis tropas están en Hatti y mi flota en Licia? El país ha quedado a su suerte. Considera, padre mío, que han llegado 7 barcos enemigos que causan gran daño. Así que si llegan más barcos enemigos, infórmame para que decida qué hacer». Amurapi también escribió, presa del pánico, al gobernador hitita de Carquemis: «Di al rey mi señor, así habla Amurapi tu siervo. Ya te he enviado 2 y hasta 3 mensajes sobre el enemigo. Que sepa mi señor que las fuerzas enemigas se encuentran ahora en Rasu y que su avanzadilla ha sido enviada hacia Ugarit. Que mi señor envíe de inmediato soldados y carros y que me salve de las fuerzas de ese enemigo». Las tropas de Carquemis acudieron en ayuda de Ugarit, pero llegaron demasiado tarde. El enemigo ya había tomado y destruido la ciudad. Se conserva un informe del gobernador hitita: «Cuando llegó tu mensajero, el ejército ya había sido derrotado y la ciudad saqueada. Nuestras cosechas ardían en las eras y nuestros viñedos habían sido destruidos. Nuestra ciudad ha sido saqueada. ¡Que lo sepas! ¡Que lo sepas!». Estas son las principales fuentes. También existen numerosas menciones de distintos pueblos del mar, por ejemplo en las cartas de Amarna, pero la mayoría se limitan a enumerar sus nombres sin aportar más información. Por eso no nos detendremos en ellas y pasaremos directamente a las teorías sobre el origen de cada uno de estos pueblos. Uno de los grupos más destacados entre los pueblos del mar fueron los Peleset. En las inscripciones de Medinet Abu aparecen representados con tocados de plumas y combatiendo tanto por tierra como por mar. La teoría más aceptada entre los investigadores identifica a los Peleset con los filisteos bíblicos. Según las fuentes egipcias, tras ser derrotados por Ramsés III, se asentaron en la llanura costera del sur de Canaán. Más tarde formaron una confederación de 5 ciudades: Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza. Con el tiempo desarrollaron una cultura propia, en la que los elementos egeos se mezclaron con las influencias cananeas locales. Los filisteos siguieron siendo una importante fuerza política y militar en la región, hasta las conquistas asirias y babilónicas de los siglos VIII al VI a.C. Después fueron desapareciendo poco a poco, dejando tras de sí únicamente el nombre de la región, Filistea, del que procede el actual de Palestina. El origen de los Peleset sigue siendo objeto de debate. La mayoría de los investigadores sitúa su lugar de origen en la región del Egeo, especialmente en las islas de Creta y Chipre. Esta hipótesis se apoya tanto en las semejanzas de la cultura material como en algunos indicios lingüísticos.
Por ejemplo, el gobernante de los filisteos recibía el título de Seren, una palabra que guarda cierta semejanza con el término griego tirano o con el hitita Saragwán. Sin embargo, sabemos tan poco sobre la lengua filistea que resulta muy difícil sacar conclusiones firmes. También es interesante que los propios griegos llamaran pelasgos a la población pregriega de los Balcanes. Algunos investigadores han señalado la semejanza entre los nombres Pelasgos y Peleset, pero esta hipótesis se basa únicamente en la similitud de ambas palabras. Por tanto, asegurar que los pelasgos eran los Peleset sería un salto demasiado grande. Aún así, es una hipótesis muy atractiva y encaja bien con los datos que apuntan a un origen egeo de los filisteos. De hecho, tenemos un vídeo entero dedicado a los filisteos. Encontrarás el enlace al final de este. A finales de la Edad del Bronce, el nombre Luca designaba una región del suroeste de Anatolia. Entre los especialistas, existe un amplio consenso en que los topónimos posteriores Licia y Licaonia derivan de este. En la ciudad fenicia de Biblos se encontró un obelisco del rey Abishemu, que reinó entre finales del siglo XIX y comienzos del XVIII a.C. El texto menciona a un hombre llamado Kukun, hijo de Luca. Según algunos investigadores, esta podría ser la primera referencia al pueblo Luca. Sin embargo, después de ella no vuelve a aparecer ninguna mención durante casi 4 siglos. Las siguientes referencias aparecen en las cartas de Amarna, de mediados del siglo XIV a.C. En esta correspondencia, el faraón egipcio acusa al rey de Alasilla de dar refugio a los Luca, que atacaban las tierras egipcias. El rey de Alasilla responde que él también sufría sus constantes incursiones. Los textos hititas de la época, entre ellos las oraciones a la diosa solar de Arinna, incluyen a Luca entre las tierras que pagaban tributo a los hititas. La mayoría de los investigadores considera a los Luca antepasados de los licios de la época clásica. La lengua licia era indoeuropea y estaba emparentada con el luvita. Sin embargo, los propios licios se llamaban a sí mismos Tremilos o Termilai. Los habitantes de Luca eran hábiles navegantes y piratas. Los archivos hititas conservan numerosas cartas de ciudades costeras y estados dependientes donde se denuncian sus constantes ataques y saqueos. A diferencia de los reinos vecinos, los Luca no estaban unidos en un solo estado bajo el mando de un monarca común. En las fuentes hititas aparecen con frecuencia como vasallos que pagaban tributo o como enemigos contra los que los hititas formaban alianzas con otros estados. Más tarde aparecen como aliados de los hititas. En la batalla de Kadesh, por ejemplo, el ejército hitita contaba con un contingente procedente de la tierra de Luca. Sin embargo, un siglo después, se volvieron contra sus antiguos aliados. El último rey hitita conocido, Supiluliuma II, emprendió varias campañas contra ellos e incluso afirmó haber conseguido importantes victorias. Aún así, todo indica que no logró someter Luca. Durante el colapso de la Edad del Bronce, los Luca parecen haber desempeñado un papel clave en la destrucción de las ciudades chipriotas, así como de Ugarit, una de las principales metrópolis comerciales de la época. Después del colapso de la Edad del Bronce, Licia quedó bajo una fuerte influencia de la lengua y la cultura griegas debido a su proximidad a las polis de Jonia y a la isla de Rodas. Sin embargo, su helenización definitiva no se completó hasta después de las conquistas de Alejandro Magno, en el siglo IV a.C. En cuanto al pueblo del mar conocido como los Ekwes, la mayoría de los investigadores cree que este era el nombre con el que los egipcios se referían a los griegos aqueos. Esta teoría se basa en la semejanza fonética entre el etnónimo egipcio Ekwes y el término griego achaioi. Además, los textos hititas tardíos mencionan con frecuencia las incursiones de saqueo llevadas a cabo por piratas de Ayagua. Esto confirma que los aqueos realizaban ataques contra las costas.
La Odisea de Homero conserva el relato de una de estas incursiones fallidas contra Egipto. Escuchemos. Apenas pasado, impulsábame el alma de nuevo a llegar hasta Egipto en unión de mis hombres egregios armando otras naves. Equipé 9 barcos. Aprisa reunióse mi gente, y en mi casa 6 días comiendo estuvieron aquellos mis leales amigos. Les daba sin duelo mis reses, que a los dioses sirviesen de ofrenda y festín para ellos. Embarcados, al 7º día levamos de Creta al impulso de un Bóreas sutil, delicioso. Corríamos al igual que en un río a favor de las ondas. Ni un hombre de mi tropa enfermó. Nos sentíamos tranquilos e indemnes y dejamos que el viento y pilotos rigieran la flota. A la 5ª jornada llegamos al Nilo de aguas caudalosas. Detuve en el río mis buenos bajeles. Ordené que a su orilla los más de mis fieles amigos se quedasen guardando las naves, y a un tiempo enviaba por delante a unos pocos vigías que viesen la tierra. Pero ellos, cediendo a su impulso y coraje, empezaron a robar las hermosas campiñas de aquellos egiptos, arrastrando a mujeres y niños, llevando a la muerte a los hombres. Corrió a la ciudad enseguida la alarma, y a las voces de guerra su hueste llegó con la aurora. Todo el campo inundóse bien pronto de carros e infantes y destellos de bronces, y Zeus, que se goza en el rayo, infundió en mis amigos funesto pavor, ni uno solo resistió frente a ellos. En torno no había más que males. De los míos mataron a muchos a filo de bronce, capturaron a otros pensando en hacerlos sus siervos en trabajos forzados, y Zeus me inspiró en las entrañas una idea. Aunque Homero escribió este relato más de 300 años después, describía perfectamente la época del colapso de la Edad del Bronce, cuando las incursiones de piratas contra los asentamientos costeros eran frecuentes. Es muy posible que este pasaje se basara en la memoria popular de expediciones similares. Sin embargo, la identificación de Ekwes con aqueos plantea un problema. La gran inscripción de Karnak afirma con claridad que los Ekwes estaban circuncidados. Sabemos con certeza que los griegos aqueos no practicaban la circuncisión, lo que deja margen para distintas interpretaciones. Una posible explicación es que se tratara de griegos asentados en Canaán, que a través de matrimonios con la población local adoptaron las costumbres de la zona, incluida la circuncisión. También existen otras hipótesis sobre el origen de los Ekwes. Algunos investigadores creen que podrían proceder del norte de África, donde en épocas posteriores existieron tribus con nombres similares. Su alianza con el príncipe libio Mergei también podría apuntar en esa dirección. Sin embargo, todos los textos egipcios indican que los Ekwes llegaban desde los mares del norte, por lo que estas teorías no cuentan con demasiado apoyo entre los especialistas. En cuanto al pueblo del mar conocido como los Denyen, la principal corriente los identifica con los dánaos de Homero. Al parecer no se trataba de un pueblo distinto. Homero utiliza los términos dánaos y aqueos como sinónimos, por lo que lo más probable es que se refirieran al mismo pueblo con nombres diferentes. Otras ideas relacionan a los Denyen con el pueblo de Danuna, mencionado en textos hititas y ugaríticos tardíos que hablan de una población de ese nombre en Cilicia, o con una de las tribus de Israel, la tribu de Dan. A favor de esta última hipótesis, suele citarse un pasaje del libro de los jueces. ¿Y por qué permaneció Dan junto a las naves? Sin embargo, ambas propuestas son muy controvertidas y se basan únicamente en la etimología. Además de la semejanza entre los nombres, la identificación de Ekwes y Denyen con aqueos y dánaos también se apoya en numerosos indicios arqueológicos de actividad militar y naval griega en el Mediterráneo oriental. Por ejemplo, cerca del cabo Yelidonia se encontró un barco de guerra griego hundido, fechado hacia el año 1200 a.C. A bordo se encontraron grandes cantidades de armas y armaduras de bronce típicamente micénicas, y no se trata de un hallazgo aislado. Existen numerosas hipótesis sobre el origen de los Shekelesh. Según una de ellas, procedían de la isla de Sicilia. En época histórica, la isla estuvo habitada por unas tribus conocidas como los sículos,
La arqueología indica que estos aparecieron en Sicilia a finales del segundo milenio antes de Cristo, aproximadamente en la misma época que el colapso de la Edad del Bronce. Dionisio de Halicarnaso, Tucídides y otros autores antiguos cuentan que los sículos habían vivido antes en el centro de Italia, pero fueron expulsados por umbros y sabinos, estableciéndose en Sicilia. Además, el escritor romano Marco Terencio Varrón señala que la lengua sícula estaba estrechamente emparentada con el latín. Sin embargo, existen otras teorías. El arqueólogo francés del siglo XIX, Gastón Maspero, sostenía que los shekelés procedían de la antigua ciudad de Sagalassos, situada en el suroeste de Anatolia, cerca del río Sheka. Sin embargo, esta proposición cuenta hoy con poco apoyo entre los investigadores. Los documentos hititas mencionan a un pueblo llamado Shikalaya, que vive en barcos. Es muy probable que se trate de otra referencia a los shekelés. Los hititas conocían muy bien a los distintos pueblos de Anatolia, así que es difícil que describiesen los barcos como el lugar donde vivían los shekelés, si estos hubieran sido originarios de la región. Esto apunta que desde la perspectiva hitita procedían de algún territorio de ultramar. Eric Klein, autor del libro 1177 a.C., el año en que la civilización se derrumbó, propuso por su parte que los shekelés, al igual que algunos otros pueblos del mar, procedían de la región del Egeo y comenzaron a emigrar como consecuencia de la caída de la civilización cretomicénica. También relaciona los sículos con los shekelés, aunque considera que llegaron a Sicilia después de los acontecimientos del colapso de la Edad del Bronce. Con los Sherden ocurre algo parecido. Son uno de los pueblos del mar que aparece con mayor frecuencia en las fuentes egipcias. La hipótesis más extendida los relaciona con la isla de Cerdeña, basándose principalmente en la semejanza consonántica entre ambos nombres. Tanto en el nombre de la isla como en el del pueblo, aparece el mismo grupo de consonantes, SRDN. Los datos arqueológicos indican que en Cerdeña existió la llamada cultura nurágica, cuyos miembros construían unas características torres de piedra conocidas como nuragas. Además, las tribus que habitaban la isla en época clásica eran conocidas como sardos. En las excavaciones se han encontrado numerosas representaciones de barcos, así como modelos de arcilla, probablemente juguetes infantiles. Estos hallazgos indican que los miembros de la cultura nurágica eran hábiles navegantes. Asimismo, los característicos escudos redondos, las espadas de bronce y los cascos con cuernos de los guerreros nurágicos guardan cierto parecido con las representaciones egipcias de los guerreros Sherden. Sin embargo, al igual que en el caso de los shekelés, es posible tanto que procedieran de Cerdeña como que se establecieran allí después de ser derrotados por los egipcios. Algunos investigadores defienden la hipótesis de un origen anatolio y señalan en particular una región del oeste de Anatolia donde se encontraba una de las grandes ciudades del mundo antiguo, Sardes. En cuanto al pueblo conocido como Teresh o Tursha, la teoría más extendida los identifica con quienes las fuentes griegas llaman tirrenos o tírsenos. Según Heródoto, los tirrenos procedían de Lidia, pero se vieron obligados a emigrar a causa de una sequía y una hambruna. Sabemos que uno de los factores que contribuyeron al colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce fue una gran sequía en Anatolia que duró varios años y provocó una grave hambruna. Por lo tanto, el relato de una migración de los tirrenos desde Anatolia resulta bastante verosímil. Más tarde se asentaron en el norte de la península itálica y hoy son más conocidos por el nombre que les dieron los romanos, los etruscos. Otro argumento a favor del origen anatolio de los Teresh tirrenos es que la ciudad de Troya aparece en las fuentes hititas con el nombre de Taruisha, que guarda cierta similitud con los términos egipcios Teres y Tursha. Además, según la leyenda sobre la fundación de Roma, la ciudad fue fundada por descendientes de los troyanos que migraron a Italia.
A primera vista todo parece encajar bastante bien. Sin embargo, aunque esta hipótesis resulta muy lógica, presenta varios problemas. En primer lugar, los etruscos, o sus predecesores de la cultura arqueológica de Villanova, no aparecen en el registro arqueológico hasta alrededor del año 900 a.C., unos 300 años después del colapso de la Edad del Bronce. La cultura de Villanova se desarrolló a partir de la cultura protovillanoviana, y en este proceso no se observan indicios de una invasión extranjera, ni de migraciones importantes. Además, los propios etruscos se llamaban a sí mismos Rasna, un nombre que no parece guardar ninguna relación con los Teresh tirrenos. Los estudios genéticos del genoma etrusco también han revelado una clara continuidad con las poblaciones que ya habitaban la península itálica durante la Edad del Bronce. Aún así, no han cesado los intentos de relacionar a los Teresh con los tirrenos. Algunos investigadores sostienen que los tirrenos pudieron emigrar primero a algunas islas del mar Egeo, como Lemnos y Lesbos, y trasladarse después a Italia. En Lemnos se encontró una inscripción escrita en una lengua muy parecida al etrusco. Sin embargo, la estela de Lemnos data del siglo VI a.C., unos 600 años después del colapso de la Edad del Bronce. Hoy en día, los investigadores contemplan esta hipótesis con escepticismo y consideran que la inscripción de Lemnos demuestra una presencia etrusca posterior en la isla, ya en época clásica. La estela, por ejemplo, pudo haber sido erigida por comerciantes etruscos. Otra teoría relaciona a los Teresh con la isla de Creta. En primer lugar, los egipcios afirman que procedían de las islas del mar. En segundo lugar, en Creta se han encontrado tablillas escritas en lineal B que mencionan un lugar llamado Turiso o Turisia, correspondiente a la actual ciudad de Tíliso. También existen otras hipótesis que relacionan a los Teresh con distintos lugares, como la ciudad de Tarso, pero todas se basan solo en semejanzas lingüísticas y por lo tanto son muy especulativas. Los Hueshes son uno de los pueblos del mar más enigmáticos. Solo aparecen mencionados en unos pocos documentos egipcios, y a diferencia de otros grupos, los egipcios no dejaron ninguna representación que pueda identificarse con certeza como perteneciente a estos. Existen dos grandes teorías sobre su origen, ambas basadas sobre todo en la semejanza entre el nombre egipcio y ciertos topónimos del Mediterráneo oriental. La primera relaciona a los Hueshes con la antigua ciudad de Huasos, situada en Caria. En las excavaciones realizadas allí, los arqueólogos encontraron construcciones y cerámicas micénicas y minoicas de la Edad del Bronce. La región en la que se encontraba Huasos estuvo en pleno epicentro de los acontecimientos que acompañaron al colapso de la Edad del Bronce, por lo que resulta bastante probable que en aquella época se produjeran migraciones desde esa zona. La otra posible región de origen de los Hueshes sería Huaxioi, en Creta, junto con la ciudad de Huaxos. Creta, especialmente su parte oriental, sufrió gravemente durante el colapso de la Edad del Bronce, por lo que también es posible que parte de su población partiera en busca de una vida mejor en tierras egipcias. Aunque el origen de los Hueshes sigue sin estar del todo claro, conocemos su destino gracias a las fuentes egipcias. El faraón Ramsés III dejó una inscripción en la que relata lo que hizo con los pueblos del mar derrotados. Sobre los Hueshes, en particular, escribió lo siguiente: «Los asenté en fortalezas que llevaban mi nombre. Sus campamentos eran innumerables, como si fueran cientos de miles. Les impuse un tributo anual de vestidos y grano procedente de los graneros y almacenes». Este texto deja claro que el faraón ubicó a los Hueshes derrotados en fortalezas y les impuso un tributo de tejidos y cereales. La expresión vinculadas a mi nombre indica que pasaron a ser súbditos del faraón. No se sabe con certeza dónde estaban esas fortalezas. Lo más probable es que Ramsés III, como hizo con otros pueblos del mar derrotados, los estableciera en Canaán, aunque algunos investigadores creen que se trataba de fortalezas situadas en el Alto Egipto. En cualquier caso,
A partir de ese momento los Hueshes desaparecieron de las fuentes históricas. Lo más probable es que acabaran asimilándose e integrándose entre la población local cananea o egipcia. El pueblo Tejeker, en cambio, aparece mencionado con mucha más frecuencia en los documentos egipcios. La principal hipótesis sobre su origen los relaciona con los teucros, un pueblo que habitaba el noroeste de Anatolia, al sur de Troya. El principal argumento es la notable semejanza fonética entre los nombres Tejeker y Teucros. Además, resulta perfectamente plausible que los habitantes de aquellas tierras se convirtieran en refugiados y emigrantes durante la Edad del Bronce, ya que fue en esa región donde tuvo lugar la guerra de Troya. Según Heródoto, los jerguitas eran descendientes de los teucros y participaron junto con las polis griegas de Jonia en la revuelta contra el imperio persa. Otros autores antiguos, como Virgilio, Dionisio de Halicarnaso y Estrabón, relacionan el origen de los teucros con Creta y el Ática. Tras ser derrotados en la batalla del delta del Nilo, los Tejeker fueron capturados. Ramsés III los trasladó a Canaán y les entregó la ciudad de Dor. Los Tejeker transformaron Dor, hasta entonces un pequeño asentamiento, en una ciudad grande y bien fortificada. La cerámica y los objetos de uso cotidiano hallados allí muestran claras semejanzas con la civilización micénica de finales de la Edad del Bronce. El relato egipcio conocido como la historia de Unamón, que describe el viaje de un sacerdote llamado Unamón hacia el año 1100 a.C., presenta Dor como una gran ciudad del pueblo Tejeker e incluso menciona el nombre de su gobernante, Beder. Sin embargo, los Tejeker no permanecieron mucho tiempo en Dor. Hacia el año 1050 a.C., la ciudad fue completamente arrasada por un incendio. El fuego fue tan intenso que los ladrillos de adobe cocidos por las llamas adquirieron un tono rojizo, mientras que por todo el asentamiento se formó una gruesa capa de cenizas y escombros con huellas de una destrucción generalizada. Durante el siglo XI a.C., las ciudades-estado fenicias extendían su influencia hacia el sur y a lo largo de la costa cananea. Fue también la época en la que comenzó a formarse la monarquía unificada de Saúl, David y Salomón. Es probable que los Tejeker quedasen atrapados entre estas potencias en expansión y no lograran resistir. Tras la destrucción de Dor, los estratos arqueológicos posteriores muestran la presencia de los fenicios y a comienzos del siglo IX a.C., Dor ya aparece en las fuentes como una ciudad fenicia. Los pueblos del mar no formaban una sola nación ni un único estado, sino un conjunto de grupos que por distintas razones abandonaron sus antiguas tierras de origen y partieron en busca de nuevos territorios. Dejaron su huella tanto en el final de la Edad del Bronce como en el comienzo de la Edad del Hierro. Algunos se integraron entre las poblaciones locales, unos fundaron ciudades y estados, y otros pasaron a formar parte de las leyendas de pueblos posteriores. El colapso de la Edad del Bronce marcó un punto de no retorno, tras el cual el mundo antiguo nunca volvió a ser el mismo. Sobre las cenizas de los antiguos imperios surgirían los navegantes fenicios, los conquistadores asirios, las polis griegas y las ciudades etruscas. La historia de los pueblos del mar es la historia de cómo termina una época y nace otra.